Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Pues bienvenidos sean a un retiro más de Divina Voluntad. Me da mucho gusto volver a verlos, a las personas que ya han estado en otros retiros, y también veo algunas caras pues nuevas, y qué bueno que se animan a venir un ratito a comentar y platicar y charlar sobre la Divina Voluntad. Vamos a comenzar con nuestro retiro, y como bien decíamos hace un momento, si por ahí van surgiendo dudas, por favor que esas dudas vayan disipándose, si ustedes quieren, en el transcurso de la plática. De hecho es así, es una plática, no debe ser un monólogo en el cual nada más yo esté aquí hablando, sino que precisamente las dudas que surgen nos ayudan a todos a ir creciendo, a ir informándonos un poquito más, y si por ahí alguien tuviera alguna desinformación, pues también para irla disipando, ¿verdad? Es mejor hacer la pregunta de una vez aquí que llevárnosla y luego le damos vueltas, y luego ya la duda que teníamos, a lo mejor ya nosotros le metimos de nuestra cosecha, y cuando nos topamos a alguien más, tratamos de disipar la duda con una persona que a lo mejor ni siquiera ha leído un poquito de la Divina Voluntad y puede ser perjudicial. Entonces mejor de una vez lo vamos disipando, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de la Divina Voluntad, todos nosotros sabemos que no somos por nosotros mismos, sino que tenemos un punto de origen. Alguien más se encargó de crearnos a cada uno de nosotros. De la misma manera que se encarga de crearnos al igual que nosotros, se encarga de hacer toda una creación. El detalle aquí está en que la familia humana, todos nosotros, pensamos que la finalidad de toda la creación, de todo lo que es, de todo lo que Dios saca de sí mismo, es nosotros. Pareciera que nosotros somos la razón, la finalidad de la creación, y el pequeño detalle está en que Jesús, a lo largo de los escritos, nos va contando la historia de otro modo. Ahorita vamos a empezar a ver cómo es que nos cuenta esa historia, cómo es que nos dice cuál es la verdadera finalidad de la creación, en donde sí tenemos una participación, sí tenemos un punto importante, pero no somos enteramente la finalidad de la creación. Ahora, es importante nosotros conocer este tipo de cosas, porque el retiro al cual nosotros venimos el día de hoy, que es que Dios va en busca de sí mismo en la criatura, quiere reconocerse en cada uno de nosotros. Bueno, sí, y Jesús lo va diciendo y lo va explicando a lo largo de todos los escritos de la Divina Voluntad, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere reconocerse en cada uno de nosotros, y quiere que nosotros nos reconozcamos en Él, que ahí en ese punto es en donde a lo mejor podemos tener un cortocircuito, ¿verdad? Porque pues es muy fácil pensar que Dios viene a buscarse en la criatura, pero que la criatura vaya y se busque en Dios y se reconozca Dios por la gracia, por un don, un Dios con minúsculas, sí, pero al fin y al cabo es un pequeño Dios. Y esto no está fuera de la doctrina católica, está dentro de, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, ¿de acuerdo? Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 295, dice: creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría.
no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer partícipes a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Y entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina de la Iglesia, es el número 295 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, este número ya nos va diciendo que la creación no es producto de una necesidad cualquiera, y nosotros ya hemos platicado muchas veces que Dios tiene necesidad. Muchas veces nosotros creemos que Dios, no, a Dios no le hace falta nada, Dios lo tiene todo, Dios es todo, entonces Él no tiene ningún tipo de necesidad. Y ahora sí, como dice un amigo, sí y no, ¿verdad? En el sentido de que no tiene necesidades de carencia. Ahí sí, a Dios no le hace falta nada, ahí estamos en lo correcto. Dios es todo, Dios lo tiene todo, entonces ahí no hay una necesidad de carencia. Pero si nosotros le creemos a las Sagradas Escrituras, y como lo decía San Juan, que Dios es amor, entonces la naturaleza del amor es amar, pero no es nada más amar, porque para que el amor esté completo tiene que amar y ser amado, tiene que haber una correspondencia. Y ese movimiento nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos conocido en el momento en el que hablamos un poquito de la Santísima Trinidad. O sea, el Padre genera al Hijo, pero en el momento en el que el Padre genera al Hijo, ahí no es un Dios completo. El Dios completo es hasta que procede el Espíritu Santo de la correspondencia del Hijo al Padre. En ese momento, cuando ya procede el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, ahí sí ya está Dios completo, que es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma manera, vamos a ir quitándonos esta idea de que Dios es una persona desinteresada. No. ¿Dios es interesado? Sí, sí es interesado. ¿Por qué? Nosotros creemos que somos tan importantes para Dios que Él nos ama tal y como somos y ya. Y no es que nos ame tal y como somos, porque Él quisiera que fuésemos distintos, ¿verdad? Pero nosotros decidimos ir desarrollando nuestra voluntad humana, hacemos desarrollar esa vida humana, y en ese movimiento, en esa elección de ir haciendo puros actos sin la unión con la divina voluntad, en donde esos actos son enteramente humanos, le damos muerte a la divina voluntad en cada acto que nosotros decidimos realizar con nuestra propia voluntad. Y eso no es lo que Dios quisiera de cada uno de nosotros. En el momento en el que Jesús es bautizado, ya todos conocemos esta historia, hemos estado ahí de alguna manera, y dicen, ¿se acuerdan? Que en el momento en el que es bautizado Jesús, se escucha la palabra del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Todas. No dice casi todas, ni unas sí y unas no, ¿verdad? Entonces, si el Padre dice que Jesús es su Hijo muy amado, en quien tiene todas sus complacencias, y yo como católico y que amo a Dios, quiero complacer a Dios, quiero felicitar a Dios, entonces, ¿qué necesito forzosamente? Necesito a Jesús, pero no como un ejemplo, no como alguien aparte, sino que necesito a Jesús en mí para yo ser Jesús, participando de todas sus acciones. Y entonces sí, ya se pudiese decir que cada uno de nosotros puede complacer al Padre.
no porque lo haga por mi propia fuerza o mis propios méritos, no, sino porque es Jesús que, desarrollando su vida a través de cada uno de nosotros por medio de la divina voluntad, es capaz ahora en la criatura de complacer a Dios. Ahí están todas sus complacencias. Entonces, ahora sí se entiende por qué el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 295 dice que la creación del mundo, y entiéndase, no solamente el mundo, sino absolutamente toda la creación, no es producto de una necesidad cualquiera, no, porque no es cualquier cosa el hecho de que Dios quiere ser amado, de que Dios quiere recibir amor. Ahora, Dios nos ama, sí, nos ama y nos da un amor divino, o sea, se da a Él completamente, y entonces Él quiere recibir un amor, pero divino. ¿Por qué? El detalle está en la dignidad, en la naturaleza de ese amor. Dice Jesús en los escritos que los actos toman las cualidades de la voluntad con la que se realizan. Entonces, si yo voy haciendo actos con mi voluntad humana, las características de mi voluntad humana y de la de todos de nosotros, pues ¿cuáles son? Imperfectos, finitos, que se deterioran. ¿Qué más? Débil. Se termina. ¿Qué más? Bueno, tomando en cuenta esas características, es por eso que nuestros actos los sacamos y se acaban. Pero los actos divinos, que toman las características de la misma divinidad, entonces se vuelven perfectos, inmensos, potentes, amor, bondad, misericordia, eternos, no terminan, no se degradan, no se deterioran, no mueren, están siempre. Por eso, nada más por mencionar un solo ejemplo, cuando el sacerdote consagra, ese acto está realizado en principio por Jesús, que es Dios, es verdadero hombre, verdadero Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y como saca de sí esa consagración y es divina, entonces ese acto no muere, ese acto es perfecto, ese acto es eterno, ese acto es potente, y ese acto está o es parte del acto único y eterno de Dios. Por lo tanto, ese acto está en acto presente de hacerse, nunca se termina. Y cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración con las especies correctas y con la intención correcta, entonces no es que haga una nueva consagración, sino que la consagración primera de Jesús se pone en acto en la consagración que está haciendo el sacerdote. Y por eso mismo todos sabemos que el sacerdote es Cristo en ejercicio de su ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, esa necesidad es que Él quiere ser amado, pero quiere recibir un amor divino. Y ese amor divino, hasta ahorita, ¿quién se lo ha podido dar? ¿Solamente Jesús? ¿O hay más personas que se lo han podido dar? Jesús, María y Luisa. Pero resulta que nuestra Madre Santísima y Luisa son capaces de darle el amor divino que Dios quiere y merece, porque ellas poseen la divina voluntad y llegan a vivir en el querer divino. O sea, el querer divino es el acto único y eterno de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por esa posesión, ahora sí pueden amar a Dios, porque para Dios amar
es darse, es donarse por completo. Y si ellas están o poseen a Dios, entonces ¿qué es lo que dan? Como lo mismo dicen los escritos de Luisa, que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Y lo más padre de todo esto es que Dios le da el mérito a la criatura como si hubiese sido hecho nada más por ella. Dice, creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Entonces ya el Catecismo de la Iglesia Católica en este artículo del 295 ya nos empieza a decir, o nos dice, que Dios quiere hacernos partícipes de su ser, de su sabiduría y de su bondad. ¿Por qué? Porque para poder, como decíamos hace un momento, satisfacer esa necesidad de naturaleza divina de Dios, necesitamos participar de su ser. ¿Cuál es el ser de Dios? Bueno, sí, es la Eucaristía, ¿qué más? Que sepamos amarlo, ¿está bien? ¿Cuál es nuestro ser? ¿Cuál es el ser de cada uno de ustedes? Mi ser llega hasta donde llegan mis manos, mi cara, mis pies. Pero se manifiesta a través de eso, porque sí, mi cuerpo es parte de mi ser, pero lo que yo soy vendría siendo las virtudes que se van manifestando o las características de la persona que se manifiestan a través del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Jesús, bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso nos dice que quiere hacernos participar de su ser, de su sabiduría y de su bondad, porque lo que Él quiere es que la criatura manifieste lo que Él sacó de Él a la luz del tiempo en cada uno de nosotros. Pero estamos de acuerdo que Dios no saca algo defectuoso, que no saca de sí mismo algo manchado, ni saca algo chafa o como ustedes gusten decir. No, Él, todo lo que nosotros vemos y conocemos, no es que Dios lo invente sacándolo de la nada, porque el mismo Jesús dice que de la nada no sale nada. Entonces toda la creación es sacada de Él mismo, y aquí lo importante a resaltar es que nosotros no formamos parte de la creación general, porque lo que Él saca, pues saca el sol, saca los mares, saca la tierra, saca las aves, saca las flores, saca todo lo que nosotros conocemos. Y luego nos dice la Sagrada Escritura que nosotros no tenemos disculpa de no conocer a Dios, porque está velado en todas las cosas creadas. O sea, para conocer a Dios, la criatura puede conocerlo a través de la creación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en cada cosa creada, Dios pone un atributo divino. Por eso es que cuando uno va a la playa y se para enfrente del mar, de repente lo vemos inmenso, lo vemos potente. ¿A poco no? Y esos son atributos de Dios. ¿Qué sirven? ¿Tienen una utilidad? Claro que sí, que después vamos a ir viendo cuál es esa utilidad. ¿De acuerdo? Pero ahora lo que Él quiere es que todo lo que Él es, todos sus atributos, toda su vida, se manifieste a través
de la criatura. Entonces, la finalidad ya se nos va empezando a develar, porque somos importantes, sí, pero el que hace toda la chamba, el que es el hacedor de todo, es el Hijo. Dice en el 475 del Catecismo de la Iglesia Católica: Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas. Eso dice, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha recibido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Y uno lee este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica y ya es como para darle 2, 3, 4, 10, 15, no sé cuántas vueltas y meditarlo muchísimo. Porque aquí ya se nos está aclarando el hecho de que no es la herejía del monoteísmo, en donde algunas personas decían que Jesús tenía solamente una voluntad, que era la voluntad divina, y que él con eso se manejaba, le sobraba y ya. No es así. Y lo repito, decir que Jesús solamente tenía una voluntad, que es la divina, eso es una herejía, es el monoteísmo. El Catecismo nos lo aclara y nos dice, no, él posee dos voluntades, sí, porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Igual que quién, igual que nosotros, anímense a decirlo fuerte, igual que nosotros. Exactamente, y por eso es que nosotros no formamos parte de la creación general. Porque hasta antes de sacar de sí a la criatura, al momento de crear, Dios solamente dice que haya, hágase. Y ahí están las aves, ahí están las lumbreras del cielo, y ahí está la luz, hágase esto, hágase el otro. Pero cuando llega el momento de hacer la criatura, ahí es diferente, porque ahora la divinidad se pone en acción y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si nos vamos al punto en el que Dios crea a Adán, hay una lectura en los escritos de Luisa en donde él dice que cuando creó al hombre, o sea Adán, dice, con un aliento le infundí la vida y con otro me infundí a mí mismo en el fondo del alma de la criatura, para amarlo, custodiarlo, elegirlo, y bueno, ya empieza a decir una serie de cosas que es y que hace. Pero entonces, ¿cuál es la naturaleza de la criatura? La naturaleza primaria de toda la criatura del hombre viene siendo una naturaleza divina, porque primero se infunde él mismo para dotarlo de la vida, y que esa vida, si él se infunde y es lo que vivifica a la criatura, entonces la vida de la criatura, del verdadero hombre, es Dios mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, antes de eso, se infunde a nosotros mismos, Él es nuestra vida primaria, pero también dice Jesús que cuando crea al hombre dice, como lo hice a mi imagen y semejanza, libre soy yo, libre debía ser la criatura. Y para poder ejercer el libre albedrío necesitamos dos o más opciones. Por eso es que nos da
o nos dota de esa vida divina como una naturaleza, y luego nos pone la voluntad humana en nosotros, y que él dice que la voluntad humana en la criatura es como del tamaño de un átomo, y que la voluntad divina en la criatura es del tamaño de un sol. Entonces hágale cuentas, empiece a dimensionar cuál es la chida, ¿verdad? Entonces, pero la criatura, con el hacer su voluntad, rompe esas relaciones de amor. ¿Por qué? ¿Por qué rompe la relación de amor? Porque Dios quiere ser amado, como decíamos hace un momento, pero de un amor divino. Y cuando hacen su voluntad sin la unidad, y ahí es donde está el detalle, sin la unidad con la divina voluntad, porque el artículo, el número 475 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo pone bien clarito como es. Si Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, porque mi voluntad humana tiene que estar subordinada a la voluntad divina, pero no me puedo yo quitar mi voluntad humana. No, esa voluntad humana ahí se va a quedar, para que cada acto que yo realice, en ese acto sea un acto completamente libre de la criatura, en donde la criatura, ejerciendo su libre albedrío, pueda decidir cómo sacar el acto al exterior, si con esa voluntad humana o con la voluntad divina. ¿Cómo ven? Entonces, otro punto importante que dice: ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Se dijo en unidad, humanamente quiere todo lo que la divinidad está queriendo. Y entonces ahí, ya después nos dice que la voluntad humana de Cristo sigue su voluntad sin hacerle resistencia ni oposición. Y ahí está el pequeño gran detalle. ¿Por qué? Porque dice que sin resistencia ni oposición. Y entonces, el vivir en la divina voluntad, y esto es muy importante, el vivir en la divina voluntad no es, otra vez, no es vivir resignado a la voluntad de Dios. Eso no es. ¿Por qué? Porque la resignación implica que hay una voluntad opuesta y mayor a la mía que me impone algo, y entonces yo, por no poder cambiarlo, y como es más grande que lo mío, pues entonces acepto. Pero si pudiera, lo cambiaba. ¿Y no les parece familiar que antes de conocer la divina voluntad hacíamos nuestra oración a Dios y le decíamos: pues que sea tu voluntad y no la mía? Pero en nuestro interior guardábamos esa intención de que ojalá sea lo que yo le dije, ojalá siquiera como se la planteé, pero tú sabrás, o sea, no hay problema, no, lo que tú quieras, pero ahí te encargo. Exactamente, pero ahí te encargo. Ahí, por favor, no se te vaya a olvidar. Entonces, si ve cómo la resignación tiene algo de resistencia, aunque sea poquita, pero ahí está todavía viva la resistencia. Ahí está todavía esa pequeña oposición. Ahí te encargo, pero que sea como tú quieras. No. Entonces, la diferencia del vivir en la divina voluntad es precisamente que se hace así, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La voluntad humana sigue subordinada a la voluntad divina, sin oposición y sin resistencia. O sea que lo que quiere Dios, quiere la criatura. Y vamos a poner un ejemplo muy simple, y a lo mejor un poquito medio tosco, pero nada más para que se entienda. Imagínense
que ahorita a cada uno de nosotros nos dicen que tenemos una enfermedad grave. Si nosotros no vivimos en la divina voluntad, pero hacemos la voluntad de Dios, entonces pues la aceptaríamos resignados, ¿verdad que sí? Pero en nuestro interior estaría ahí te encargo que seas sanado, ahí te encargo que la medicina surta efecto, ahí te encargo porque tengo hijos y el negocio no va muy bien, y luego ¿qué les voy a dejar? Debo la casa, y ¿qué va a pasar con mis morrillos? La brujería, ¿quién le voy a dejar? ¿Qué le vamos a dejar? Entonces ahí es una resignación, todavía está poquita oposición, todavía hay algo de resistencia, pero aceptamos. Pero que quede claro que pues si, o sea, nosotros le dijimos, ay, más santitas que me sanen, ¿verdad? Y el que vive en la divina voluntad, en el momento en el que le dan el diagnóstico de la enfermedad, y esto que quede bien clarito, no quiere decir que no va a buscar su sanación. Sí, pues él tiene toda la libertad de ir con un doctor, de hacerse sus estudios y de tomar su medicina para curarse. El detalle aquí está en que en el momento en el que le dan el diagnóstico, la criatura también quiere tener o padecer esa enfermedad, no importa la que sea, porque esa enfermedad, sin importar lo que sea, le va a ayudar a la criatura para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Entonces la criatura que padece una enfermedad o una tristeza o algún evento en su vida, hasta se alegra, porque sabe que eso, como lo dice en uno de los libros del cielo, en el volumen 12, dice que quien vive en la divina voluntad puede decir que su vida ha terminado. Bueno, sí, pero si mi vida ha terminado, entonces comienza la de ¿quién? La de Jesús. Y ahora mi enfermedad o la tristeza o lo que haya pasado en la vida de la criatura que vive en la divina voluntad entiende que es Jesús mismo el que le participa de algún dolor, de algún sufrimiento, de algún padecimiento. ¿Para qué? Para que la criatura lo acompañe, para que la criatura lo alivie, para que la criatura lo repare, para que la criatura esté con él. Y entonces, si usted se fija, el que vive en la divina voluntad de alguna enfermedad está más ocupado que nunca, porque ahora participando con Jesús de sus padecimientos, ahora puede intervenir para poder aliviarlo, acompañarlo, y ahí póngale los objetivos que usted quiera, prepararlo y demás. Dígame. Eso, capacidad lo voy entendiendo. Lo que yo no entiendo, porque lo estoy padeciendo en este momento, es la enfermedad de una personita pequeña. O sea, ese dolor yo lo tengo, yo veo cómo sufre y yo siento el dolor porque es mi nieta. Gracias a Dios es una enfermedad pasajera, pero es dolorosa. Entonces yo la veo que día y noche está llorando, que pide a gritos mamá, o sea, como diciendo mamá, quítame esto. Entonces yo lo estoy sufriendo, pero, o sea, ¿cómo? Cualquier tipo de padecimiento, ya sea físico o moral, no importa. Jesús dice en una de las lecturas que el amor de los papás es tan grande que cuando ven sufrir a los hijos, nosotros quisiéramos quitarle ese sufrimiento y ponérmelo yo para yo sufrir en lugar de mi hijo o quien sea. Yo lo voy a sufrir porque lo amo mucho, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús dice, pero eso humanamente no es posible. Pero luego dice, pero para quien vive en mi voluntad, todo le es posible. Entonces, aquí el detalle no es
el hecho de yo tratar de curar a mi hijo que está enfermo, que se andaba corriendo y de repente chocó y ¡pum!, se dio un golpe en la ceja y se abrió la ceja y está llore y llore y le duele y él quisiera no tener ese sufrimiento. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo veo a mi niño y veo que está sufriendo. En los primeros volúmenes, en el primer volumen, Jesús le dice a Luisa que la finalidad, parte del vivir en la divina voluntad y lo del principio, es que tenemos que quedarnos solos con Jesús, sin que haya nadie más en este mundo. ¿Cómo? Pues entonces voy a dejar de ver a Chayito, a la señora Lina, a la señora Berito, voy a dejar de ver a todos y voy a empezar a ver a Jesús en Chayito, a Jesús en Lina, a Jesús en Berito y así de todas las demás de las criaturas. Entonces voy a ver a Jesús. Entonces en el momento en el que mi niño corre y se tropieza y se pega, entonces exactamente, ¿quién es el que se cae? Jesús. ¿Quién es el que está ahí con esa herida? Jesús. Entonces, mi intención sería, no quiere decir que usted quite al niño, no. Antes al contrario, usted ve a Jesús en el niño. Y al momento de sanarlo, en el momento de curarlo, en el momento de consolarlo, internamente usted empieza a consolar y a curar a Jesús. Usted puede decirle a Jesús: yo tomo y hago mío este sufrimiento, este padecimiento, para aliviarte, para consolarte, para repararte. Por X o Y, usted ya sería cuestión de cada uno de nosotros. Y entonces ahí ya estoy viviendo en la divina voluntad el padecimiento que me están compartiendo a través de mi hijo, de mi nieto y de Juan Pitayas, de quien sea, no importa. ¿Sí me explico? Si eso es con las demás criaturas, entonces aplica también conmigo. Ahora, este tipo de cosas, Jesús es el que se encarga, Él es el maestro, Él es el guía. Porque ni yo, ni Berito, ni nadie le va a poder transmitir, le va a poder dar todo lo que es Dios. Dice Jesús que el don de la divina voluntad obrante en la criatura es un don personal, en donde Dios y la criatura, si la criatura se dispone, la va guiando. Entonces, conforme yo vaya leyendo los escritos y los vaya pasando a mi propia naturaleza, este movimiento de tomar y hacer mío el sufrimiento de Jesús en mi hijo y en el drogadicto que me acabo de topar en la calle, que me quiso limpiar el parabrisas, o a lo mejor en un alcohólico que está en su casa golpeando a la vecina o demás hierbas, todo ese tipo de cosas, o enfermedades personales, dolores físicos incluso, todo eso vamos a ir aprendiendo a reparar, vamos a ir aprendiendo a aliviar, vamos a ir aprendiendo a darle a Jesús gloria, honor y todo lo que Él quiere y merece de una manera divina, conforme vayamos nosotros integrando a nosotros mismos lo que vamos leyendo. Por eso es que mucha gente de repente llega y me dice: oiga, ¿y qué? Dejo de rezar como rezaba y ahora rezo en modo divino, ¿cómo le hago? Y digo: no, ustedes síganle como va, no importa. Lo único que sí, ahí le encargo, es siga leyendo los escritos y trate de pasarlos a su propia naturaleza. Y si un día usted, en lugar de estar rezando a Santo Toribio o no sé qué, la oración que ya tenía, y de repente usted empieza a rehacerle los actos a Santo Toribio, vamos a decir que él era muy paciente, pero esa paciencia será una paciencia
una virtud humana de Santo Toribio, tratando de imitar los atributos divinos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted puede tomar la paciencia de Santo Toribio, hacerla suya e imprimirle el sello divino, para que Jesús reciba de Santo Toribio una paciencia divina. Ahora sí. Y aquí, pues todos ganan, porque Dios recibe los actos de Santo Toribio, esa paciencia rehecha de una manera divina. Usted está participando de ese movimiento, le está dando el mérito a Jesús de eso, y Santo Toribio está en el cielo que no se la acaba, es su fan. Es más, hasta le han querido prender una veladora para que le siga haciendo los actos, su vida. Sí, porque él, vamos a decir, ya está bienaventurado, ya está en el cielo, pero llegó con sus actos humanos y ya están ahí en la eternidad, ya no los puede cambiar, pero usted sí. Y en el momento en el que los cambia, le participa de esa bienaventuranza, de esa alegría, de ese cielo. Le está renovando el cielo a Santo Toribio, nomás entre hacerle el acto ese de la paciencia, pero en un modo divino. Y ya. Pero hay que ir leyendo. Por eso les digo, yo no les podría dar una fórmula. Jesús es el que, si ustedes le creen, si ustedes tienen fe, Jesús les va a ir enseñando el modo divino. ¿Cómo? Pues tan fácil, porque Él es un maestro, pero es un maestro que no vemos. Pero ese maestro tiene la capacidad de ir infundiendo en nosotros. Entonces dice Jesús que cada vez que nosotros vamos leyendo esos escritos con la buena voluntad y la intención de pasarlos a nuestra propia naturaleza, Él se encarga de ir escribiendo con letras de oro esa verdad en nuestra alma y nos la dona, nos la da. Pero imagínense el recibir una verdad de Jesús. Yo creo que no hemos todavía dimensionado lo grande, lo maravilloso, lo potente, lo inmenso, el amor que es que Dios, en esos conocimientos que Dios nos da a través de los escritos en ese librito de cielo, nos va dando cada vez que nos ponemos a leer. Hay una lectura en el volumen 14 donde dice Jesús que cada vez que el alma se dispone a leer estos escritos, en ese momento la Santísima Trinidad, escuchen lo que estoy diciendo, la Santísima Trinidad le hace una visita al alma. Allí está en ese momento. Entonces, en el momento en el que usted se ponga a leer, entérese, sepa, esté consciente de que es todo Dios, es la divinidad completa, es la Santísima Trinidad que está ahí con usted, dándose por completo a través de la verdad. Exactamente. Y entonces, todo esto está, sí, es verdad, pero todo esto está puesto ¿en quién? En Jesús. Y el Catecismo de la Iglesia Católica eso nos dice. En el 521 dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Entonces, todo lo que Cristo vivió hace que nosotros lo vivamos en Él y que Él lo viva en nosotros. Es doctrina de la Iglesia Católica. Nuevamente nos presentan la absoluta necesidad de Jesús. Por lo tanto, la finalidad de la creación, aunque nos sintamos divinos, no somos nosotros, es Él, es Él mismo, es Jesús.
el 759 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, muchas veces cuando nosotros leemos el prólogo del Evangelio de San Juan, pensamos cuando dice: y el verbo se hizo carne. Hay otra versión que dice: y el verbo tomó carne. Nosotros pensamos que Él se abaja a nuestra naturaleza, tomando carne, tomando una humanidad. Y aquí ya el Catecismo de la Iglesia Católica pues ya nos lo está diciendo al revés, porque dice: el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad, y decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. En su Hijo otra vez. Entonces, Él nos eleva siempre y cuando nosotros tomemos de Cristo, tomemos a Jesús, lo poseamos y seamos Jesús. ¿De acuerdo? Y de ahí, ¡pum!, esa elevación. Entonces, tristemente, hasta antes de que la criatura decida hacer suyo a Jesús, tomarlo como posesión, entonces todavía no somos verdaderos hombres. Ahí pónganse el nombre que ustedes quieran, pero si Jesús es el verdadero hombre Dios, y esa semejanza, la semejanza con Dios nos la da la participación de la vida divina, mientras no tengamos esa participación de vida divina, pues hombres pues no somos. Ahí cada quien decida qué se pone o qué decide ser, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, los que malamente creen en la evolución. Por eso lo de las ideologías. Sí, por ahí va todo el detalle. Les ponía el ejemplo de la evolución. Hay gente que cree que viene del chango. Pues por eso les digo, cada quien decide lo que quiere ser. Si quieren changos de parientes, bueno, pues cada quien. Pero el pariente es Jesús, es Dios. El Padre es Dios. Entonces la herencia es divina, no humana, divina. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo 5:48 le dice a los apóstoles: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y hay otra versión que dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Bueno, sí. Las cartas de San Pablo que decía a los santos de tal parte, les escribía a los santos, ya les decía santos. Sí, pero esos santos son santos humanos todavía. Jesús, en el momento en el que pronuncia estas palabras donde dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, está hablando de una santidad pero divina, no de una santidad humana al ejercicio de las virtudes. ¿Por qué? Y esto es lo que muchas veces causa un conflicto en mucha gente que está tratando de vivir en la divina voluntad. Cuando escucha del mismo Jesús decirle a Luisa que en la divina voluntad las virtudes no tienen campo. ¿Por qué? Porque según el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es una virtud? ¿Se acuerdan? La virtud, yo sé que se acuerdan, lo voy a decir yo. La virtud es un esfuerzo humano tratando de imitar los atributos divinos.
esfuerzo humano. Entonces, si yo quisiera que Dios se pusiera en mis virtudes, estaría humanizando a Dios. Estaría Él operando en una voluntad humana. Y resulta que los actos humanos toman las características de esa misma voluntad, que ya lo dijimos hace un momento. Se mueren, se degradan, son débiles y demás puntos intermedios. Entonces no, la criatura tiene que obrar con los atributos divinos. La diferencia del obrar con las virtudes y el obrar con los atributos divinos está en esto. Un ejemplo. Imagínense que ustedes pues son virtuosos en un modo muy humano. Son santos muy elevados, si ustedes gustan, pero humanamente. ¿Ustedes vamos de acuerdo, sí o no? Y luego un día van saliendo de su casa en su coche y llevan a un amigo ahí con ustedes. Va su amigo, va su amiga con ustedes en su coche, van en una calle y de repente pasa un cristiano, dueño de la carretera. Iba como una bala, se atravesó, por poquito chocan y no. La reacción más normal de una persona que no practica las virtudes, ya no decimos divina voluntad, las virtudes, ¿cuál sería? Como dice la señora, y hasta, ¿sabes? Con la sombrita, ahí derecho ese. ¿Verdad que sí? O sea, sería decirles, ¿saben cuántas cosas? Sería la reacción más normal de una persona que no practica ni virtudes ni nada. Pero si la persona practica las virtudes, pasa, casi chocan y el amigo casi hasta se pega en el tablero. Esta persona, ¿qué va a hacer? Así bien espiritual, agarrado del volante, lo va a soltar con una mano y le va a hacer: bendícelo, Jesús, para que no vaya a chocar en su camino. Y ya. Esa es una virtud, sí, es paciencia. Y su amigo va a voltear y va a decir: qué paciente eres, además, qué belleza del ser humano. Ahí está la paciencia, ¿sí o no? Bueno. Pero el que vive en la divina voluntad, igual, o sea, y no crean que esa persona va flotando y nada, o sea, externamente es una persona normal, como usted o como yo, no hay mayor diferencia externamente. Pero entonces, va fulanito de tal, con pitayas en su coche, y de repente pasa otro cristiano y casi chocan y demás, y casi se pega el otro cristiano en el tablero, y esta persona, en lugar de persignarse y decirle que Dios lo bendiga y hacer su acto de paciencia, en lugar de eso, esa persona comienza a hacerle una reparación a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos decir que la persona que iba en ese coche lleva muchísima prisa, sí, y casi ocasiona un accidente también. Entonces esa persona en su interior empieza una plática con Dios donde le dice que Él toma los actos imprudentes de esa persona, los hace de Él para quitarles la imprudencia con la cual las almas se precipitan en el mal, con las cuales las almas hacen daño a Dios y a las almas, para rehacerlo con la virtud contraria, para imprimirle ahí ¿qué? La templanza divina, para imprimirle ahí ¿qué? Paciencia divina, para que Dios reciba de esa persona y de toda la familia humana solamente
actos divinos, la paciencia divina, la prudencia divina, y en ese momento ya Dios recibe gloria, honor, porque es un acto hecho en su misma voluntad. Y entonces, si usted se fija, esa persona ya no se puso a pensar en la paciencia de la virtud, sino que volcó toda su atención en reparar, en aliviar, en rehacerle los actos a la criatura y a Dios. Y el que va a un lado va a decir lo mismo que hace rato: no, mano, qué paciente eres. Porque externamente, la criatura parece que es muy virtuosa, pero no. Lo que se manifiesta a través de la criatura es el atributo divino de Dios. Dios no es paciente, Dios es la paciencia. Y si usted posee a Dios, entonces usted no es paciente, usted es la paciencia. Y lo más padre de todo es que las virtudes, por fuerza, tienen su principio y su fin ¿en quién? En el prójimo. Necesito forzosamente a mi prójimo que me dé el impulso contrario de la virtud que yo quiero practicar para poder ejercerla. Yo no puedo practicar la castidad si no hay alguien que me ande provocando. Yo no puedo ejercer la paciencia si no hay nadie que me esté molestando, que me saque de las casillas, no. En cambio, cuando el alma realiza un acto como este que dijimos, en donde él está rehaciéndole los actos a la criatura y le da honor y gloria a Dios, le está entregando sus actos divinos, en ese acto se pone todo Dios. ¿Se está manifestando la paciencia? Sí, pero como está todo Dios y Dios es indivisible, Dios no se puede fraccionar, entonces en ese acto está la paciencia, está la castidad, está la misericordia, está la justicia, está la bondad, está la inmensidad, está la potencia, está la omnisciencia, está la omnipresencia, y ahí póngale todos los atributos de Dios en ese acto chiquitito que usted hizo. Ahí está toda la vida y todos los atributos de Dios. Entonces, si yo me voy a dormir, pero ese acto de dormir lo hago en la divina voluntad, ese acto de dormir se vuelve oración, se vuelve bendición, se vuelve alabanza, se vuelve paciencia, se vuelve justicia y todos los atributos de Dios. Y ahora sí puedo entender cómo se atrevían a decir en el Evangelio, en el Nuevo Testamento: oren sin cesar. Es la única manera de orar en todo tiempo, sin cesar, es en la divina voluntad. Porque de otro modo, en el momento en el que me distraigo, me duermo o lo que sea, pues ya se interrumpe el acto. ¿De acuerdo? Entonces, esto debe de estar relacionado con una profecía que decía que al final de los tiempos habría muchísima más santidad que nunca, pero aunque no hubiera virtudes, aún sí las virtudes. Ahí está. Jesús le dice a Luisa: la divina voluntad es la santidad de las santidades. Y tiene mucho sentido porque es la misma vida de Dios. ¿Usted va a decir algo? Dígame. Bueno, dos preguntas. ¿Y cuál sería, hacia manera como de uno mismo, ¿no? Penetrar profundamente este entendimiento, y cuál sería la diferencia entre ambos casos? Y la otra pregunta sería si pudiera, sí, ya nos queda claro que en un momento dado vernos como Jesús, no ver como con lástima, pena, resentimiento, sobre todo aquel que trae un padecimiento, enfermedad, etc. Entonces, de tal suerte y de tal manera. Y lo tercero es, por ejemplo, cuando vemos ejemplos de alguien que le va a quitar la vida a alguien con un arma de fuego, e intercede a alguien con una virtud de Dios y le dice: detente porque Dios te ama, Dios es, y lo domina, y ya no lleva a
a cabo el acto. Entonces aquí este último es en relación a lo primero, es decir, no lo bendijo. Le dijo, Dios quiere tratar contigo. Le está, como quien dice, le está metiendo a Dios en su interior. Esas son mis preguntas. A ver si entendí. Sí, seguro. Usted, la primera, usted dígame si estoy bien o no, es cómo se penetra en este conocimiento de la divina voluntad. Sí, es que nos decía usted el ejemplo que a raíz de que en determinado momento el hombre que va a alta velocidad puede ocasionar un daño, dice, usted le puede bendecir, decir para que no actúe así, pero lo otro es obrar a través de la divina voluntad, decir, Señor, obra en la vida de este hombre que lleve ese volante a fin de que no vaya a hacer más daño, etc. ¿no? Entonces aquí, si ambos producen un efecto, pero ¿cuál sería su diferencia? Y en dónde por girar con nosotros imperfectibles, de qué manera estamos proyectando algo mejor para esa persona imprudente. Ok. Sí. El detalle aquí está en que en la divina voluntad usted no está intercediendo para cambiar las acciones de la otra criatura. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque la criatura, ya lo decíamos hace un momento, es totalmente libre. Entonces Dios, con toda su omnipotencia, que Él lo puede todo, si Él no doblega mi voluntad para hacer lo que yo quiera, para hacer lo que Él quiere que yo haga, sino que voluntariamente yo tengo que ir aceptando, tengo que ir queriendo lo que Él dispone para mí, entonces no puedo yo pensar que puedo yo intervenir para doblegar la voluntad de otra persona. ¿Por qué? Vamos a poner el caso de una conversión. A lo mejor todos conocemos a alguien que nosotros quisiéramos que se convirtiera, porque es como la piel de Judas. O sea, es ingrato ese cristiano, esa mujer. Pero, pues no, por más que uno le platica de Dios y demás, llevan nomás, no quiere saber nada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, entonces, cuando surge la conversión en X o Y persona, la conversión no se da del exterior al interior. La conversión se da de sí mismo al exterior. Entonces, para que yo pueda convencerme de que necesito a Jesús en mi vida, tiene que producirse en mi interior. ¿De acuerdo? Algo en mi interior tiene que producir algo, una conversión, una necesidad de Dios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, yo no puedo decir que Dios intervenga en la voluntad del que anda pasando así fuerte para que no ocasione un accidente, porque esa es la voluntad libre de esa persona. Y la voluntad de Dios se manifiesta en distintos modos, en 4 modos distintos. En el primero, que es en donde podemos nosotros encajar esta situación, y a lo mejor el asesinato, el narcotráfico y demás puntos intermedios, es que la voluntad de Dios se manifiesta de manera permisiva, en donde Él permite, por la libertad que le dio a la criatura, de que decida lo que Él quiera. ¿De acuerdo? Entonces, permisiva. ¿Sí? Ahí está obrando de manera permisiva. Él permite que pase. Y de hecho, hay una lectura donde Jesús dice que Él, a veces, su voluntad se manifiesta de manera permisiva con una criatura que lo ama mucho y permite que esa criatura de repente como que se salga poquito, como que hizo algo que no estuvo bien. Dice, pero lo hago con la finalidad de que en el momento en el que esa criatura sale, regrese a mí, pero con mayor fuerza, con mayor ímpetu, y pueda yo elevarlo a una santidad más elevada. Entonces ahí está
la voluntad permisiva de Dios. Luego también está la voluntad querida, en donde Dios quiere algo y le da a la criatura todos los dones, todos los medios, todo lo que necesita para que esa criatura haga algo, porque Dios quiere que haga algo. Pero la decisión la deja en la criatura. Entonces, no lleva una pena extra si no lo hace. Simple y sencillamente no quiso y ya. Un ejemplo, y es el que a mí más me gusta, es que Dios quiere que ustedes vivan en la divina voluntad y les está dando absolutamente todo para que lleguen a ese punto. Decía San Agustín, me parece, sí, bueno, si es otro ahí me corrigen, pero decía, la frase es: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ahí está. Dios le está dando y le está pidiendo. Y si quiero que vivas en mi voluntad, y ahí están los escritos, haciendo esto, ya estás dentro, ya vives la divina voluntad. ¿De acuerdo? Nos dota de todos los medios, de todos los dones, de todas las gracias, de todo lo que la Escritura necesita para que se llegue a ese punto. Pero si ustedes ahorita dicen, no, ¿sabe qué? Eso está muy fumado. La verdad, yo mejor prefiero, pues sí, practicar las virtudes, sirviendo a misa y todo normal, pero eso de divina voluntad yo no pasa nada. No hay ningún problema. Pasaría algo y llevaría una pena extra si usted, ya después de 15 años, de 10 años, de 6 años, de 3 años, que conoce la divina voluntad y que trata de vivirlo, y de repente un día dice, no, ¿saben qué? Mejor no. Ahí sí, porque ahí usted ya entendió pues muchas cosas. ¿Cómo es que se desarrolla esta vida? ¿Cómo es que se hacen estos actos? ¿Cómo es la participación de la vida divina? ¿Cómo es que la criatura participa en el acto único y eterno de Dios? Y todavía no queriendo, eso es una herida mortal al corazón de Cristo, porque es la ingratitud de las criaturas, que aún recibiendo el bien y sabiendo de dónde viene ese bien, lo rechazan. ¿De acuerdo? Pero volviendo a lo que decíamos, entonces el segundo modo en el que la voluntad de Dios se manifiesta es de manera querida. Luego viene el tercer modo en el que se manifiesta esta voluntad de Dios, que es ordenada. Y aquí sí lleva una pena extra cuando usted no obedece la orden que le dio específicamente Jesús. Dios, pues ahí están los 10 mandamientos. Usted no obedece el mandamiento, usted está en pecado mortal y lleva la pena que le impone la justicia por el hecho de caer en ese pecado mortal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, para que el cuarto modo en el que se manifiesta la voluntad de Dios, que es de manera obrante, la criatura tiene que estar alineada a los otros 3 modos en los que se manifiesta la voluntad de Dios. O sea, que para que la voluntad de Dios se pueda manifestar de manera obrante en la criatura, forzosamente la criatura necesita vivir plenamente los otros 3 modos en los que se manifiesta la voluntad de Dios, y resaltando el tercer modo en el que se manifiesta la voluntad de Dios es el que nos da la gracia. Por lo tanto, si una persona no está en gracia, si una persona vive en pecado mortal, no es posible que viva en la divina voluntad. No es posible que la divina voluntad se manifieste de manera obrante en la criatura. Porque para que pase eso, la criatura tiene que estar en estado de gracia para poder pasar a la divina voluntad. Ahora, ¿tiene que estar en estado de gracia? Sí,
Pero eso no quiere decir que tiene que tener un nivel de santidad específico, no. Puede ser una persona que está en estado de gracia y que ha vivido toda su vida con las virtudes, como aquel joven rico, ¿verdad? Y que es un santo, y pasar a la divina voluntad, sí. Pero también puede ser que ahorita yo me convierta y en este momento esté en estado de gracia después de haber sido una fichita y de llevar una vida de crápula y demás, pero ahorita estoy en gracia y pueda yo pasar a la divina voluntad, eso sí se puede. Pero acuérdense, el punto está en que está en gracia. Si vive en pecado mortal, no se puede. Ahora, cabe aclarar que el hecho de que hay una persona que esté en pecado mortal no quiere decir que no pueda conocer de divina voluntad. No, sí puede conocer de divina voluntad, eso sí. Y es más, y ya lo hemos platicado muchas veces, ustedes y yo tenemos conocidos los cuales vivían en pecado mortal, pero estaban conociendo la divina voluntad y queriendo hacer la vida, pero no se podía. Y entonces esas ansias de querer vivir la divina voluntad hicieron que ellos mismos se movieran al estado de gracia, ellos buscaran estar en ese estado. A lo mejor vivían con su pareja, pero no estaban casados, se casaron. Un ejemplo. Y ahora ya entran a este modo divino de obrar en la criatura. Aquí esto está muy fuerte, porque aquí, por ejemplo, esa fue voluntad de Dios, o Dios así lo quiso, porque le pedimos: sé tú en mí, obra en mí, Padre, para que yo mengue, hágase tu voluntad. Es que no está fácil todo esto que nos está explicando, porque aun cuando lo anhelamos, lo queremos, lo deseamos y andamos, hay padecimientos muy fuertes, y cuando vamos en este caminar, ahora sí que la cuerdita está muy débil y muy floja, cuando se da cuenta ya está del otro lado y trata y se empeña para volver al camino. Luego entonces aquí en esto último me llama mucho la atención que dice, bueno, andaba muy mal esta personita o yo mismo, quien sea mal, pero aquí porque dice aquí, tiene que ser entendido yo sin esfuerzo humano, porque el esfuerzo es traidor y no sé qué más, ¿no? Entonces aquí se requiere la operación efectiva de Dios para hacer esta transitoriedad, ¿no? Sí. Aquí el detalle es que es un trabajo de dos. O sea, Dios es, quédense con eso, Dios es. Y voy a decir algo que a lo mejor a muchos les va a decir, ya se voló la barba, pero a ver si me dejan acabar el retiro. Dios no perdona. Ya ven como le dije que si voy para atrás, qué bueno que están sentados. Dios no perdona, pero ahí les va por qué. Dios es el perdón. Y cuando Él se presenta con Moisés, ¿qué le dice? ¿Cómo se llama? El yo soy. ¿Así vamos de acuerdo? Sí. Entonces, para que Dios se mueva a perdonar a alguien, implica que Dios tiene que realizar el acto de perdonar, se tiene que mover a hacer esa acción. Pero Dios es acto único y eterno. Entonces, todo lo que sacó de Él, que es la creación, la redención y la santificación, que en un acto único se vuelve un acto triple, estando en el acto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ya no puede hacer más actos. Pero Dios, siendo el perdón, entonces de Él, imagínense que es un sol, y de Él salen rayos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Y de ese sol está el rayo del perdón, así limpiecito el rayo del perdón. Ahí está, luminoso, blanco. Es más, como decía San Juan Pablo II cuando hablaba de Jesús, él decía que Dios era la luz que no hace sombra. Ahí está ese rayo del perdón. Pero Él es también la justicia, y Él es también la misericordia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? La criatura es la que se mueve
La criatura es la que se mueve y la que se pone debajo del rayo del amor de Dios, debajo del rayo del perdón de Dios, debajo del rayo de la justicia de Dios. Entonces, cuando una criatura peca, pecado mortal y anda haciendo cosas que no, la criatura se pone debajo del rayo de la justicia y ¡pum!, le llega tupidito, y entonces a la criatura le parece que Dios está enojado conmigo porque ya me trae. No, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es. Porque si Él se moviera o se dejara llevar por un atributo suyo, entonces dejaría de ser Dios. Entonces no se deja llevar, Él es sus atributos, y la criatura es la que se mueve de un atributo a otro. Entonces cae en pecado mortal, la criatura pues le llega toda la justicia de Dios, ahí está, y está sufriendo, pues sí, ni modo, pues es lo que quiso. Pero la criatura, ella decide moverse al perdón de Dios, y entonces va y busca el sacramento de la reconciliación. Pero el perdón ya está ahí, o sea, el perdón está dado, porque Él es el perdón. La criatura necesita hacer ese movimiento de reconciliarse Él con Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, no hay que olvidar esto que voy a decir. Dios dice que su ser divino es el conjunto de todos sus atributos, unidos por el amor y movidos por su voluntad. Entonces, al final de cuentas, si son todos sus atributos y esos atributos están unidos por el amor, lo que sale de ese conjunto de atributos es perdón, justicia, alabanza, misericordia y demás puntos intermedios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero como esos atributos que salen de Dios están unidos por el amor, entonces es el perdón del amor, la misericordia del amor, la justicia del amor. Ese atributo, aunque son distintos, llevan en sí mismo el amor, porque como lo decía San Juan, lo decíamos hace un momento, Dios es amor. Entonces, aun y cuando la criatura esté recibiendo la justicia de Dios, esa justicia también es el amor de Dios. Y es por eso que la criatura, estando debajo del rayo de la justicia, puede llegar a decir: no, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien, voy a buscar a mi Creador, y entonces busca la reconciliación, porque aún estando debajo de la justicia de Dios, la criatura de algún modo percibe el amor de Dios en esa justicia. Por eso es que al final de todo, el movimiento de esa conversión nace del interior de esa misma criatura. O sea, Dios interviene, pues claro, porque todos estamos dentro de Dios, y Dios es amor, y percibimos el amor de Dios, y Él quisiera a lo mejor para nosotros que lo mejor es Él mismo. Él es el sumo bien, ¿de acuerdo? Entonces Él quisiera que todos lo tuviéramos en posesión, pero lo deja a disposición de cada criatura a qué nivel voy a disponer de Dios. Ahora, dicen por ahí que uno propone y Dios dispone, y no será al revés. Dios propone y el alma dispone, y ya cada quien va agarrando lo que quiere y hasta donde quiere. Ustedes que están el día de hoy aquí en un retiro de Divina Voluntad, me imagino que ya están leyendo los escritos. No sé hasta dónde hayan leído, pero les voy a decir lo que siempre les digo en los retiros: la Divina Voluntad es la mafia divina. O sea, de aquí ya no salen ni con las patas por delante, ya no hay salida. En serio, o sea, ya ni modo. En serio, ¿por qué? Porque hasta antes de conocer la Divina Voluntad, usted vivía en estado de gracia, sí,
ejercer sus virtudes, sí, y a la hora de que uno se muere, cuando llega con Jesús al cielo, hasta donde usted conoce, es hasta donde usted le exige. A ver, tú conocías hasta donde no, hasta las virtudes, Señor, pura redención, hasta ahí me quedé. A ver tus virtudes, no, pues ahí te va paciencia, mansedumbre, justicia, misericordia y demás, ¿verdad? Está bien, pero luego me muero yo, pues ya conocí divina voluntad y luego ya andaba yo ahí diciendo que retiros y demás, y luego Jesús me va a decir, a ver, tus actos divinos, no, Jesús, esto está bien difícil, pura virtud, aquí pura virtud, puro esfuerzo, puro pulmón. No, va a decir, no, mijito, aquí le falta, porque usted ya sabía. Aquí usted no puede decir que no, aquí no hay manera de echar reversa. Ya entró, pues mejor échele ganas porque no hay salida. Por eso les decía yo hace un tiempecillo, y ahí les va otra vez sin raspar tanto los muebles. Todas, y digo todas porque son más mujeres, ustedes, nosotros estamos exentos. ¿Sí o no? Ahí está, la esposa de la señora Lina, ahí está. Miren, todas las mujeres, no, todas las almas que ya conocen divina voluntad, que apenas andan empezando, acuérdense que Jesús dice que la lectura de los escritos es al alma como el alimento del cuerpo. ¿Sí? Es al alma como el alimento del cuerpo. Entonces, si usted ya lleva aquí 2 años, 3, 4, y de ahí vaya subiéndole hasta los que quiera, y todavía va en el volumen 1, no, ya ni las. O sea, métale segunda, tercera, a ver qué hace, pero échele ganas. Porque el don de la divina voluntad durante la criatura no se recibe por medio de lo que yo escucho que dice Adonai, o que dice Tomasinho, que dice Juan Pitayas. No, eso no da el don de la divina voluntad. El don de la divina voluntad obrante en la criatura, como es un don personal y es una santidad que se da entre Dios y la criatura, se da a través de la lectura de los escritos y el pasar a nuestra propia naturaleza lo que vamos leyendo. Entonces dice el mismo Jesús que no debemos acostumbrarnos a nuestra pereza y a escuchar de las demás personas algo de la divina voluntad, porque nos gusta la tonada, se escucha bien bonito. No. Y les voy a decir algo que ya les he dicho muchas veces y que se los digo seguido en las reuniones de lectura. Les digo, estas reuniones de lectura, estos retiros de divina voluntad no son necesarios. Son muy buenos, sí, porque nos motivamos y queremos seguir leyendo y conocemos personas que también andan en este mismo ambiente e intercambiamos vivencias y conocimientos y demás, y nos motivamos a seguir creciendo en la divina voluntad. Pero si no hubiera esto, créanme que no pasa nada. No he leído yo todavía en los libros del cielo que Luisa dio un retiro de divina voluntad. En serio, no lo he leído. Entonces no es necesario. Usted, si usted no quiere, no hay ningún problema. Si no quiere ir o no puede ir a un grupo de lectura, no, está en su casa. Nomás léalo con la buena voluntad de pasarlo a su propia naturaleza. Y ahí, la lectura 37 del volumen 13, ahí se llama, si quieren buscar después, la barquita de luz. Y ahí es donde Jesús le dice a Luisa: en mi divina voluntad no hay maestros, no hay puertas, no hay llaves, no hay candado, aquí no hay nada. Aquí el único que conoce el mar inmenso de mi divina voluntad soy yo mismo. Yo soy el capitán. Y luego ve Luisa que va en un mar inmenso de luz y va en una barquita que también es de luz. Y Jesús le dice: esta barquita que tú ves es tu alma, pero esta barquita que está de luz, a esta barquita ya le fuimos quitando la madera, y ya le fuimos quitando los clavos, y ya le fuimos quitando la tela esa de la barquita para que avance.
ya es pura luz. Pues esos fierros, esos clavitos, esas maderas son nuestras virtudes, nuestros apegos, nuestras pasiones desordenadas, nuestra concupiscencia, y así, sígale, hasta las cosas santas, hasta que queda pura luz. Pero es Jesús el que va guiando a esta barquita por ese mar inmenso de luz, siempre y cuando la criatura esté dispuesta a vivir y a conocer este don de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, Yo tengo una pregunta. dígame. Bueno, ya se puso un ejemplo de cuando la persona se mueve y se pone en la justicia de Dios. Perfecto. Pero cuando pasan situaciones, porque el otro día me pasó así y yo no pude defender, ¿verdad? Cuando pasan situaciones donde hay inocentes, que bueno, pues ellos vienen pagando, como hace años, una guardería en no sé qué estado que se prendió y murieron muchos niños. Ahí, ¿cómo se le explica a la gente? Porque no pude. Miren, en toda la historia de la familia humana siempre ha habido que pagan justos por pecadores. Eso es desde siempre. Aquí es donde interviene precisamente la voluntad permisiva de Dios. Ahora, nada más para resolver esta duda así rápido. La vida humana, la vida de cada uno de nosotros, no está determinada por tiempo. No son años, días, horas, ni nada, no. Lo que hace Dios con la criatura es que Él dice que está estipulado los actos de todas las criaturas y lo que debían de hacer. ¿Está ahí? ¿Vamos de acuerdo, sí o no? Sí. Entonces, nadie se muere en la víspera, porque aunque todos tenemos una cantidad de actos determinados, y que lo más normal y lo ideal sería que en el momento en el que se terminan mis actos yo muera de forma natural, dice Jesús que como la criatura es libre, hay veces en que la criatura interviene en este movimiento, en esta vida de la criatura, la vida natural, por así decirlo, arrebatándole la vida a otra persona. Dice, pero el momento de la muerte siempre lo decido yo. O sea, está en mi poder, dice Jesús. Entonces, nosotros hemos visto y conocemos casos de una persona que se cayó de un tercer piso y se paró y siguió caminando, no pasó nada. O sea, ¿cómo le hizo? No se murió. Conocemos personas que recibieron un balazo en la cabeza y ahí están todavía. Y esa misma persona que recibió un balazo en la cabeza, que le dieron una golpiza y que lo atropellaron y que no se murió, un día anda en el monte y pisó lodo, se resbaló y lo mató una piedra. Y uno dice, bueno, pues si este levantado balacera, estaba peor que Mario Armada, no se moría por más que le tiraban. ¿Y qué pasó? Es que Dios decide el momento de la muerte, no el cómo. No es que Dios decida, a ver, a fulanito de tal le van a dar un patazo en la cabeza y aquel un balazo y aquel se va a caer de la azotea y luego se va a morir de una enfermedad. No, eso no. Pero sí decide el momento de la muerte. Y entonces, en una ocasión Luisa está preocupada porque su hermana había muerto de improviso, dice. Y ella dice que pues ella quería saber que preguntaba, ¿verdad?, que qué había pasado con ella. No tuvo tiempo de los santos óleos ni de nada, no hubo ayudas de un sacerdote ni nada. Estaba preocupada Luisa. Entonces le pregunta a Jesús, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó con mi hermana? Bueno, es mi manera de decirlo, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces Jesús le dice que para nosotros creemos que cuando una persona tiene una agonía larga y que tiene tiempo de despedirse, es mejor que cuando reciben una muerte inesperada. Y dice Jesús, pero es al contrario. Porque lo que pasa es que Él permite que sufran una agonía tan larga para mitigarle un poco lo que va a pasar todavía en el purgatorio. O sea, no es, y
aparte es para que se vaya también desde aquí desprendiendo poco a poquito de todos sus apegos. En cambio, para una persona que tuvo una muerte inesperada, dice, es una gracia que le estoy dando a esa alma, porque aún y cuando en el cielo entran puros actos divinos, entonces Jesús toma los actos que le faltan y los vive Él. No le da mérito a la criatura, pero entonces Jesús completa esos actos. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de si son niños en un incendio, y yo sé que se escucha bien feo, o son abortos, o son asesinados, o son accidentes, o lo que ustedes quieran, a Jesús no se le pierde nadie. ¿Por qué? Hay una lectura en el volumen 35, donde habla de la pesca milagrosa, la última espía, algo así, en donde Jesús le dice a Luisa que esto es para todos, no hay unos sí, uno no, buenos y malos, chicos y grandes, y de todos tamaños. Jesús dice que en el último instante de vida de la criatura, Jesús se le presenta al alma, lo rodea de amor, lo dota de su razón divina para que la criatura vea las cosas como las ve Dios, y luego le dice, ¿quieres venirte conmigo, sí o no? La iluminación. Entonces, la criatura en ese momento pues decide, sí, y dice Jesús que son muy poquitos los obstinados que deciden precipitarse en el infierno. O sea, sí hay, pero son muy poquitos. Casi todos deciden, sí quiero estar contigo. Entonces, si no vivió en la divina voluntad, como al cielo lo único que hay es vida divina, lo que hace Jesús es darle su voluntad para que se muera en la divina voluntad. Entonces ya tiene un acto hecho en la divina voluntad. Y ese acto hecho en la divina voluntad es como el pasaporte, es el pase para que pueda entrar al cielo. Pero primero va a tener que llegar al purgatorio para que después del purgado pase al cielo. Caso distinto de un alma que vive en la divina voluntad. Por ahí una lectura del volumen 4 dice que un alma que vive en la divina voluntad exenta el purgatorio, pero no se me acelere. No es que no lo vaya a pasar, no, sí lo pasa, pero lo pasa en vida, mijo. Entonces, vive su purgatorio de cierto modo en la divina voluntad, estando todavía aquí, y en el momento en el que usted se muere, si usted hizo vida en la divina voluntad, entonces no hay modo de que pase el purgatorio, porque si su vida es la misma vida de Dios, entonces como Dios pudiese pasar al purgatorio. ¿A qué? Por eso es que la pureza. Exactamente. Entonces, en el momento en el que muere, pasa automáticamente al cielo. ¿De acuerdo? Dígame. Para nomás abonar un poquito lo que comenta, hermana, también en esa lectura de Luisa Picarreta comenta algo de que también es por bien del alma que la salva de las tentaciones diabólicas. También dice que a veces uno no sabe, ¿verdad? Que X persona de repente muere, que porque se permite, porque nosotros como humanos no sabemos que a lo mejor le iba a tener tentaciones feas en donde pudiera haber muerto peor en cuanto al alma, pues. Entonces, a veces para como desgracia del hombre, para él es más que gracia, ¿verdad? Porque el alma se libra de esas tentaciones diabólicas, por lo que comentaba don ahí de Luisa Picarreta, de su hermana, ¿verdad? Dice que se tranquilizara, que no sabe si se salvó de esas cosas malas, ¿verdad? Entonces, Y es que tristemente encontramos personas tan sin Dios, ¿no? Y le echan la culpa a Dios de todo lo que les pasa. Dios es culpable. Y por más que les platicas y les hablas y de un modo, no los haces cambiar, pero gracias. Nada más para irnos a un receso. Hay una lectura en el volumen 9, la lectura 52, ya, pues si ahí ustedes quieren leerla al rato o mañana en su casa, como sea.
Esa lectura habla de la unidad suprema de voluntades y dice ahí que existen dos tipos de unidad de voluntades: la suprema y la unidad baja de voluntades. La unidad baja de voluntades es cuando el alma quiere vivir en la divina voluntad, trata de vivir en la divina voluntad, pero todavía en su interior existe ese recelo, esa resistencia de que no acepta por completo la divina voluntad. O sea, hace actos divinos, pero no está haciendo vida. ¿Por qué? La diferencia entre los actos y la vida es que los actos divinos pueden realizarse de manera aislada, eso sí se puede, pero para que la vida se desarrolle, esos actos tienen que ser de manera continua. Y entonces, si no hay una interrupción en esos actos divinos que se realizan de manera continua, se empieza a desarrollar la vida. Y siendo la vida de Dios mi propia vida, entonces en ese instante lo que Dios quiere lo quiero yo. Por eso, cuando llevaron a Jesús a juzgar y que a ver a quién liberamos y estas cosas, cuando gritaban los fariseos y gritaban toda la gente, crucifíquenlo, ¿qué gritaba María? Crucifícalo. También gritaba María, crucifícalo, porque eso era lo que Jesús quería y era lo que María quería. Ahora, poniendo como ejemplo eso, en donde la voluntad de Dios es la voluntad de María y en donde María quería que crucificaran a su hijo porque su hijo quería ser crucificado, ahora yo puedo entender que si hay una guerra en Ucrania y yo estoy viviendo en la divina voluntad y Dios permite que pase esa guerra, si Dios la quiere, yo también la quiero. Pero eso es una unión suprema de voluntades. Ahora, lo que estoy tratando de decir con esto es que el vivir en la divina voluntad es un proceso completamente y es individual. Entonces, ya para irnos, yo les comentaba un día que conocí una señora, en un día en una plática de un grupo de lectura, estábamos en una lectura del volumen 18, y en la lectura decía: el alma que vive en la divina voluntad no pide nada porque es dueño de todo. Y ya la señora se fue, se acabó la reunión y se fue. Y luego al tiempo regresa la señora y me dice: no, es que yo ya no puedo, ya hasta traigo bolas acá en la cabeza, porque usted dijo que el que vive en la divina voluntad no pide nada, pero pues yo tengo a mi hijo que no tiene trabajo, y luego fulana que está pasando tal cosa, y cómo no voy a pedir por sultano, que sabe cuál, y no, ya no hay yo qué hacer. Le dije: no, espérense, cálmese, no, relájese un poquito. O sea, sí dice el libro del cielo que el alma que vive en la divina voluntad no pide nada porque es dueño de todo. Sí lo dice, pero estamos comentando aquí extractos del libro del cielo, como decíamos hace un momento, para motivarnos, para que nazca en nosotros el hambre de querer conocer y hacer nuestro el conocimiento de la divina voluntad, para poseer a Dios. Entonces, si usted va en el volumen 1, apenas acaba de conocer la divina voluntad. Es más, ahorita iba pasando por aquí y alguien le dijo: oye, te invito a un retiro. Y usted dijo: ah, sí. Y acaba de entrar y apenas empieza a saber. Pues no se la crea tanto, espérese un poquito. Vaya leyendo los escritos, poco a poco. Vaya pasándolos a su propia naturaleza. Usted siga rezando como reza. Usted pídale todo lo que quiera. Saque su lista, así estilo papel del baño. La rebota, hágale las peticiones que usted quiera, interceda por quien usted quiera, libere quien usted quiera, haga lo que usted quiera en su oración, no importa, pero vaya leyendo los escritos. Entonces, conforme va leyendo los escritos y la criatura tiene la disposición de pasar a su propia naturaleza lo que está leyendo, va a llegar un momento en el que esa verdad que leía, de que el que vive en la divina voluntad no pide nada porque es dueño de todo, la pasa a su propia naturaleza y entonces de alguna manera termina cambiando su modo de hacer oración sin que nadie le diga nada. Pero usted ya tenía noción de que un día iba a llegar a ese punto. Qué bueno, pero no quiera
aventarse a los cuernos luego, no, vámonos ahí despacito. Ahora, hay armas que tienen una velocidad increíble en ese mar inmenso de la divina voluntad. O sea, tienen tanta disposición que dejan que el capitán, o sea, Jesús, las interne así, las lleva hasta lo más profundo del mar inmenso de la divina voluntad, y no por encimita, porque esa vaquita se vuelve submarino y se va hasta abajo en ese mar inmenso de la divina voluntad. Y hay otros que les gusta la divina voluntad, pero que también nos gustan nuestros grupitos, devociones y demás hierbas, y entonces pues ahí andamos nomás en la pura orillita, hasta que se va quitando esas maderas y esas cosas y ya se va adelantando poco a poquito. Entonces la velocidad para llegar a vivir en la divina voluntad, pues en cada uno de nosotros es distinto. Depende mucho de la disposición de la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos a un pequeño receso y ahorita continuamos. ¿De acuerdo?